Muy buenas tardes, colegas. Les agradezco mucho que estemos reunidos esta tarde con el propósito de escuchar la conferencia magistral que, a propósito de haber recibido el doctorado honoris causa de la UNAM, el doctor Rolando Cordera Campos, en breve tomará la palabra. Antes de eso, evidentemente, quisiera agradecer no solo a todos ustedes que nos acompañan en esta ocasión tan importante para la Facultad de Economía, sino también a quienes están en esta mesa de honor. Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, profesor de nuestra facultad, exdirector de la misma. Muchísimas gracias por acompañarnos, Leonardo. Doctor Alberto Vital, coordinador de Humanidades de la UNAM, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta importante ocasión para nuestra comunidad. Doctor Armando Sánchez Vargas, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de nuestra facultad, bienvenido igualmente. Doctor David Ibarra Muñoz, doctor honoris causa de la UNAM, director de la revista Economía UNAM de nuestro posgrado en Economía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Rolando Cordera Campos, profesor emérito de nuestra facultad, doctor honoris causa de la UNAM, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la propia universidad. Es un honor estar en esta ocasión reunidos a propósito del doctorado recibido apenas en septiembre pasado. Agradezco mucho también que nos acompañen el licenciado Guillermo Ramírez Hernández, profesor emérito de nuestra facultad, exdirector de la misma. Bienvenido, profesor, siempre es un gusto tenerle con nosotros. Igualmente, bienvenido el doctor Roberto Escalante Semerena, profesor de nuestra facultad, exdirector de la misma, secretario general de la Unión de Universidades de América Latina, UDUAL. Profesor Eliezer Morales Aragón, muchísimas gracias por acompañarnos, exdirector de la facultad. Qué bueno que nos acompaña en esta ocasión. Doctor Carlos Tello Macías, profesor emérito de nuestra facultad. Licenciado Enrique del Val Blanco, director general de planeación de la universidad y presidente de nuestra asociación de exalumnos de la Facultad de Economía. Igualmente saludo, por supuesto, ya lo mencioné, a todas y todos ustedes, estudiantes, profesores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La facultad se enorgullece y felicita a nuestro profesor emérito Rolando Cordera Campos por haber recibido el reconocimiento y las insignias como doctor honoris causa de nuestra máxima casa de estudios en septiembre pasado. En esta ocasión estamos aquí reunidos para escuchar la conferencia magistral que expondrá bajo el título de El desarrollo frente a la democracia y la igualdad. Antes, permítanme leer brevemente, o mejor dicho, leer una semblanza breve de su larga y muy provechosa trayectoria universitaria, la cual expresa de manera, si bien sucinta, sus méritos excepcionales y su muy destacada labor e influencia en la vida académica, universitaria y pública de México. El doctor Rolando Cordera es licenciado en Economía por la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, realizó estudios de posgrado en Economía y Sociología del Desarrollo en la London School of Economics del Reino Unido. En 1998 recibió el Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias Económico-Administrativas y en 2010 recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, y fue integrante de comisiones evaluadoras del propio SNI durante 2016 al 2018. En 1962 se desempeñó como ayudante e investigador del Banco de México
y trabajó como economista en el Centro Coordinador de la Región Tarasca del Instituto Nacional Indigenista en 1963-64. En la Comisión Intersecretarial para elaborar planes de desarrollo económico y social de la Secretaría de la Presidencia, trabajó de 1965 a 1968. Fue asesor del secretario de Programación y Presupuesto, coordinador del Centro de Capacitación para el Desarrollo, subdirector general de Financiera Nacional Azucarera y diputado federal en la 52ª legislatura, siendo líder de la bancada del entonces Partido Socialista Unificado de México, PESUM. En 1994 fue presidente del Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad. Desde 1969 ha sido profesor de la Escuela Nacional de Economía, formando e influyendo a generaciones de economistas en la licenciatura y nuestro posgrado a lo largo de los más recientes 50 años. Fue fundador y coordinador del Centro de Estudios del Desarrollo Económico de México y del Centro de Estudios Globales y de Alternativas para el Desarrollo. En 2002 inició las actividades del Seminario Universitario de la Cuestión Social y en 2010 fundó el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, del cual es coordinador. A partir de 2007, a propuesta de la Facultad de Economía y por acuerdo del Consejo Universitario, es profesor emérito de la UNAM y de 2001 a 2011 fue miembro de la Junta de Gobierno de nuestra universidad. Ha sido investigador visitante en diversas instituciones académicas extranjeras y de Naciones Unidas. Por ejemplo, solo mencionaré algunas de ellas: en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, en el Centro Internacional Woodrow Wilson, en la Universidad de La Coruña, en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en la Organización Latinoamericana de Energía y en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde dictó en 2014 la cátedra Raúl Prebisch. El doctor Rolando Cordera es autor de 173 capítulos de libros, 119 artículos en revistas, autor, coautor y o coordinador de 40 libros, entre los que destacan, solo mencionaré pocos de ellos: La disputa por la nación, escrito conjuntamente con nuestro profesor emérito Carlos Tellos Macías; Desarrollo y crisis de la economía mexicana; El reclamo democrático; La desigualdad en México; Las decisiones del poder; El papel de las ideas y las políticas en el cambio estructural en México, más allá de la crisis; La perenne desigualdad; Informes del desarrollo en México; y más recientemente presentado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tuve el honor de participar conjuntamente con nuestro profesor también Enrique Provencio, presentando esta obra más reciente, Consideraciones y propuestas sobre la estrategia de desarrollo para México, muchos más. Es miembro del Comité Editorial de la revista Economía UNAM, presidente de la Fundación Pereira, asociación civil, director de la revista Configuraciones, miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y de la Academia Mexicana de Economía Política. Ha difundido de manera profusa sus conocimientos y propuestas económicas y políticas en radio, televisión, revistas, periódicos. Actualmente coordina el grupo Nuevo Curso de Desarrollo. Por estas y muchas más razones, me da muchísimo gusto cederle ahora la palabra al doctor honoris causa de la UNAM, Rolando Cordera Campos. Por favor. Gracias, Eduardo, por esta generosa presentación y todavía gracias por tu más que generosa invitación a estar aquí. No sé, al terminar la sesión si mantendré el agradecimiento, pero ha sido para mí motivo de enorme satisfacción el saber que era mi obligación, digámoslo así,
después de recibir la distinción del doctorado honoris causa, pues ofrecer una conferencia en mi facultad. Pues a todos los que mencionó Eduardo, pues yo les agradezco su compañía, y a muchos más que están aquí y a los que me da mucho gusto ver. Volvería a citar a Guillermo Ramírez y a Eliezer Morales Aragón, pues por muchas razones en las que no voy a entrar, porque le puedo quitar lo magistral a esta conferencia, ¿no? Y también, desde luego, que me acompañen Clara Husitman, Norma Samaniego, Paulina, es muy grato. Está también José Casar, a quien había yo pensado involucrar junto con Carlos Tello y el maestro David Ibarra en una magistral evasión de mi responsabilidad de este mediodía. Llevamos más de una semana, bueno, llevamos mucho tiempo, como se habrán dado cuenta, todos estos méritos tienen un enorme sustento que se llaman 77 años de edad. Pero llevamos intensamente más de una semana dándole vueltas al tema, ya no solo aquel que despertó mucho interés en parte del gremio a principios del siglo XXI, en torno a la pregunta de por qué no crecemos, sino a una pregunta adicional, sin olvidarnos de la primera, que todavía no encuentra una respuesta satisfactoria, sino ahora la pregunta fue, ¿qué sigue? En efecto, hemos entrado o estamos ya en un nuevo régimen político-económico, o podemos hablar ya de que nos enfilamos hacia un nuevo desarrollo, o como hemos dicho algunos de nosotros, a un nuevo curso de desarrollo. Y estas preguntas fueron abordadas de diferentes maneras, de una manera, por cierto, muy plural, pero comprometida con la cuestión central. La semana pasada, en nuestro Foro por un México Social, realizado en el auditorio Silva Herzog del posgrado de Economía. Y ahí, bueno, visitamos y volvimos a visitar mañana y tarde lo que se va perfilando, ya no solo entre nosotros, en el establo, digamos, del progresismo económico, sino en el gobierno, en la opinión pública y en parte del mundo empresarial, como el gran eslabón perdido que nos impide decir que hay un nuevo régimen y que hay un nuevo desarrollo, y que convinimos en denominar como reforma tributaria, reforma fiscal, reforma sendaria. Y por eso dije que, recordando lo que dijo Casar, lo que dijo Carlos Tello, lo que ha escrito y vuelto a escribir David Ibarra, se me había ocurrido voltearles el sartén y entonces pedirle a Casar, a Tello y a Ibarra que nos cuenten sobre la reforma fiscal. Yo los podría animar dándoles la palabra, ¿no? Pero en fin, no me atreví a hacerlo, pero quería contarlo, entre otras cosas porque Elena, mi pareja, no me dio muchos ánimos respecto de la eficacia de la maniobra. Y entonces, dado mi fracaso, pues voy a leerles unas páginas que pude escribir con el apoyo de Ana Galván y de Alejandro
quien me ayudó a configurar unas cuantas, muy pocas, se los prometo, gráficas que en buena medida resumen nuestra saga de no desarrollo por casi 30 años, ¿no? De nuevo, como en el pasado, tenemos que afrontar el trípode de nuestra evolución política como una asignatura problemática. Democracia, desarrollo, igualdad no son procesos que puedan separarse, ni siquiera para fines analíticos. Hay que verlos como una combinatoria cuyos equilibrios son siempre precarios o de corta duración históricamente hablando, porque debajo de ellos está la siempre veleidosa relación entre economía y política, que a su vez da lugar a lo que necesariamente se forja entre el Estado y el mercado. Al final de cuentas, es la eventual duración de la convivencia de la democracia con el capitalismo la que, sin haberse ido del todo, se presenta de nueva cuenta, como ocurrió en los años 30 y 40 del siglo pasado, como dilema central para el pensamiento político, el de la economía política y el de la propia política democrática. Se trata, lo han propuesto recientemente Acemoglu y Robinson en una nueva publicación, de un corredor angosto, el que separa la anarquía, que podríamos ver como un exceso de libertad sobre la democracia, con la consecuente ruptura de la norma como cemento básico de la convivencia, y el despotismo, resultante de la concentración también extrema o excesiva de poder en manos del Estado. Desde la perspectiva que cultivo sobre el desarrollo entendido como un proceso complejo, que para ser realidad incluyente tiene que dar lugar a mixturas virtuosas y durables entre cambio social, mejoramiento mayoritario y aprendizaje democrático, la formación de una voluntad política eficaz y congruente con estos propósitos es crucial. Hemos advertido, como parte del aprendizaje aludido, que dicha voluntad política no se adquiere en el mercado, tampoco puede importarse libremente. Es un constructo político y social que tarde o temprano tiene que aterrizar, materializarse institucionalmente en un régimen político en el que se inscriben la Constitución y el ejercicio del poder, las comunicaciones entre gobernantes y gobernados, y desde ahí la enorme cuestión de la hegemonía y la legitimidad del poder y el Estado, así como de los grupos dirigentes o de los que aspiran a suceder a los que rigen. ¿Cómo dar lugar a un régimen legítimo cuya dirigencia pueda presumir de ser hegemónica sin simular la participación democrática de la ciudadanía, para desde esa plataforma de decisiones de y desde el poder desplegar política y estrategias de cambio y redistribución económica y social, así como una nueva, más productiva conversación entre acumulación y distribución? Es la gran problemática de nuestro presente. Conforme el sedimento de la política social, el desarrollo no es posible. Solo abordándola y traduciéndola en convenios o acuerdos de gran escala que den cuerpo a nuevas formas de concertación política y coordinación social, el país podrá aspirar a navegar las agresivas y hostiles corrientes de cambio y disrupción que se han apoderado de la globalización. Una globalización que antes del 2008 era imaginada como un proceso continuo y lineal, cuya terminal indiscutible sería la de un mercado mundial unificado y una democracia representativa planetaria. La propia crisis desatada en aquel año y su secuela de gran recesión, junto con el ascenso vertiginoso de China como aspirante a la hegemonía postneoliberal y tal vez a una sinuosa y engañosa postdemocracia, nos han mostrado con dolor que no era así y que en consecuencia el trípode maravilloso de economías globalizadas, crecimientos económicos sostenidos, capaces de sustentar una efectiva convergencia y unas formas democráticas comprometidas con la defensa y la promoción de los derechos humanos,
entre ellos los económicos, sociales, culturales y ambientales, no estaba a la vuelta de la esquina. Hoy tenemos que hablar no solo de aquel presente continuo que nuestro querido Norbert Lechner nos propuso como imagen central del gran cambio neoliberal, sino de un presente innombrable, como ha escrito Roberto Calazo, donde lo único que se asienta como realidad inconmovible es el régimen no declarado, pero sí constituido por la revolución de los ricos, que Carlos Tello ha estudiado. Frente a esa constelación de poder económico y político concentrados, la erección de las combinatorias al que me refería antes no solo se ve difícil, para muchos ha vuelto a presentarse como lejana. La búsqueda de atajos retorna como tentación poderosa, sobre todo si se entiende el ascenso chino como un posible paradigma alterno y la democracia empieza a reputarse como costosa y el desarrollo con igualdad como una mezcla molesta y peligrosa. Sabemos que no se puede, tal vez no se deba, pretender desandar el camino andado para empezar de nuevo y ahora sí, como decían los gángsters de aquella inolvidable película de Edward G. Robinson, ahora sí hacer bien las cosas. Lo que no se puede ni se debe hacer hoy es olvidar las lecciones del pasado para imaginar nuestro presente y futuro como panoramas adánicos donde todo debe imaginarse e inventarse de nuevo sobre las ruinas de un edificio derrumbado a golpe de voluntad y desconocimiento. Más bien, habría que decir que la hora es la del reconocimiento parsimonioso pero sostenido de lo que importa y vale la pena para el porvenir, así como lo que debe reformarse o reformularse cuanto antes. Un reformismo histórico acompasado por un conservadurismo filosófico que no tiene miedo a decir su nombre. Lo que es imprescindible recuperar y lo que puede inscribirse en el inventario de los recursos y las retóricas gastadas o sobreexplotados por los nuevos reclamos y apresuramientos. A este respecto vale la pena citar a Dani Rodrik. Dice Rodrik recientemente: creo que estamos volviendo a las bases. La globalización se convirtió casi en un fin en sí mismo. Todo lo que uno debía hacer era globalizarse y listo. Uno crecería y se volvería rico. Pero ahora comprendemos que no es tan sencillo. Existen distintos caminos para globalizarse y ciertamente es necesaria una estrategia de inversión doméstica que sea concertada, acordada, para así obtener y conseguir lo mejor de la economía global. Es así que volvemos a hacernos una pregunta tan fundamental: ¿cómo nos desarrollamos? Pregunta central, la que se nos hace y se hace este notable profesor de Harvard. La desigualdad es un tópico universal que reclama esfuerzos reflexivos y acciones políticas de largo aliento. Central en tanto la desigualdad no solo lastima, por así decirlo, el tejido social, sino que de manera cada vez más directa atenta contra la economía misma y sus intereses. Por una parte, es cierto, está el señalamiento hecho por Celso Furtado, para quien lo que caracteriza el desarrollo es el proyecto social subyacente, expresión de una voluntad política. Pero sin duda también conviene atender, quizás sea mejor dicho entender, este señalamiento reciente del economista catalán Antón Costas, quien nos dice, glosando una reciente declaración de la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional, cristalina y no sé qué más. Dice Costas: la relación entre eficiencia y equidad, ahora nos dice el fondo, es positiva. Una mejora prudente de la equidad produce un crecimiento más sostenible y sano, por mejor distribuido. Se trata, dice el catalán, de una verdadera revelación, una epifanía. El hecho de que venga del Fondo Monetario y no del Vaticano lo hace más creíble. Los neoliberales ya no podrán argumentar que la equidad perjudica la eficiencia.
Redistribuir mejor es bueno, tanto para la justicia social como para el crecimiento. La desigualdad es, como dijera el presidente Obama, la cuestión decisiva de nuestro tiempo. Necesitamos sortear nuevas avenidas, redescubrir el desarrollo y fortalecer nuestra democracia frágil, reconstruirnos como comunidad, mejores formas de entendernos y cooperar. Me parece que un buen punto de partida sería reconocer nuestros entuertos, entender a la desigualdad como problema del desarrollo y de la democracia, no como si de saldos de batalla se tratara tras el enfrentamiento contra el neoliberalismo. La nuestra es una crisis que arrastramos desde hace años. Es económica a la vez que ideológica, y su seña de identidad es la pérdida general de rumbo. Es a este tipo de encrucijadas que deberíamos encaminar nuestro interés y preocupación, ver como necesidad el fortalecimiento de nuestra economía y de nuestro sistema democrático. Esto debería ser lo central, el pegamento que nos una. Se trata entonces del ejercicio del poder, de ser capaces de identificar nuestros déficits y recursos, de convocarnos a redescubrir la pertinencia y la vigencia del Estado para crear regímenes de seguridad humana y protección del entorno, temas centrales, vitales e impostergables de las agendas democráticas de hoy y de mañana. Imaginar estrategias para hacer del desarrollo un proceso de cambio social y pedagogía democrática, como alguna vez propuso Joseph Stiglitz. Articular nuestra evolución política en torno al desarrollo de los derechos y al derecho al desarrollo. Eso nos debe llevar a que estos sean el basamento y la estructura de una política de Estado que, por incluyente, ahora se dice inclusivo, no sé por qué, puede demostrarse efectivamente democrática. Pasemos ahora revista rápida a lo que yo intitulo Nuestros nada gloriosos 30 años. Ustedes recordarán, los franceses hablaban de los 30 gloriosos que siguieron el fin de la Segunda Guerra Mundial y terminaron pues con la derrota de los socialistas e incluso de los gaullistas. 1989 puede ser visto por los historiadores futuros como el año que marca el fin de un periodo histórico para México y buena parte del mundo. También como la mojonera del inicio formal de la búsqueda de un nuevo orden para un mundo en innegable transformación. En particular, en esa fecha se hace evidente que en nuestro país, pero no solo, se abría paso una exigencia sistémica y estructural de la que habría que depender una revisión profunda de las relaciones entre la economía y la política, el Estado y el mercado, y hasta entre la democracia que apenas emergía y el capitalismo que pugnaba por transformarse en consonancia con los cambios del mundo y sus severos desajustes estructurales internos. La caída del muro de Berlín precipitó cambios en la geopolítica y en la economía mundiales. Se abrieron nuevos territorios a la producción capitalista, vastos espacios de consumo, generación de plusvalía, creación de relaciones sociales con vocación universal, etc. La fecha nos refiere sobre todo, más allá de sus portentosos cambios culturales y demográficos, a una nueva estructura del poder mundial. También se delinea la irrupción de un ambicioso aspirante a la hegemonía de un mundo que parecía quedarse sin eje. China se presenta como el gran taller del mundo, como el que soñaron los ingleses a principios del siglo XX, pero empezó a verse por propios y extraños como el reino del medio en versión siglo XXI. Más adelante los propios chinos se plantearían la agenda milenaria de una sociedad medianamente próspera y una potencia mundial. Por lo pronto el despegue chino desconcertaba a más de uno porque su reformismo combinaba una apertura formidable al mercado mundial en comercio e inversiones con el mantenimiento del régimen de partido único, del que habría que devenir un desafiante capitalismo con partido de Estado.
State Party Capitalism, nos sugirió hace poco un estudioso francés, donde el partido opera como una gran matriz de concertación e información para el control político y la gestión económica. Después de unos primeros años de discreción y hasta renuencia a discutir el tema de la democracia liberal, que se veía como modelo único en la posguerra fría, la dirigencia china suele presentar ahora su ruta de desarrollo no solo como legítima, sino como eficaz tanto en la economía como en la política y la coordinación de una sociedad inmensa y variada. De nuevo, ahora, con la experiencia asiática protagonizada por China, la cuestión de las relaciones y funcionalidades entre la economía y la política se plantea como cuestión decisiva, que sin embargo no puede resolverse de antemano ni conforme a un código único, universal. Esta es o debería ser una lección central para reorientar nuestro debate mexicano sobre el futuro de la democracia y del desarrollo. Solo con la caída estrepitosa de la URSS y su comunismo como sistema mundo, la globalización como realidad emergente, proyecto planetario y hasta como mantra, encuentra sustento como idea fuerza, articuladora no solo de un proyecto económico diferente al heredado de Bretton Woods, sino de un diseño político que prometía poner por delante a los derechos humanos y a la democracia representativa. Podía hablarse entonces así, como lo hizo el presidente Bush primero, después de la Primera Guerra del Golfo, de que se iniciaba un nuevo orden mundial. Pero de nuevo mundo pasamos a isla desolada. El desorden internacional empaña hoy los días y las horas humanos y la nueva mundialidad proyectada como hiperglobalización se debate en crisis tras crisis de sus economías y de sus sistemas de gobernanza. En el sur, donde la pobreza impone su cara a la industrialización acelerada, pero también en el norte, donde se cuecen las peores tendencias autoritarias y nacionalistas extremas, y han llevado a no pocos estudiosos y dirigentes políticos a advertir sobre el resurgimiento del fascismo. Así las cosas, hoy es posible proponer que el triunfalismo globalizador de fines del siglo XX fue sobre todo una optimista hipótesis de trabajo de la potencia triunfante del enfrentamiento bipolar. Luego vinieron la Gran Recesión y su secuela austericida y la emergencia agresiva de los nuevos discursos autoritarios encabezado nada menos que por Trump y su disruptivo gobierno dedicado a subvertir lo que queda del orden internacional de la segunda posguerra. No obstante lo anterior, conviene consignar un hecho característico de esos años finales del milenio. Se trató de un momento en el que varias naciones y fuerzas políticas de Latinoamérica desplegaron estrategias y coaliciones para recuperar o implantar sus democracias y al mismo tiempo tratar de transfigurar el consenso de Washington, de evangelio de la globalización neoliberal a verbo desarrollista, sustentado en las aperturas comerciales y financieras que acompañaban a la globalización del mundo. Esta fue también el escenario de las revoluciones de terciopelo de Europa del Este y de la transición del socialismo al capitalismo. En México, bajo el amparo de un Estado y un partido hegemónicos, pretendió entonces seguirse un camino distinto, que desde los observatorios del poder se presentó como una democracia peculiar, que tendría sus especiales modos de renovar acomodos políticos y económicos fundamentales frente a los nuevos planes y dilemas que planteaban la globalización y el fin de la bipolaridad. Tal proyecto, que en realidad nunca fue más que una pretensión desde una hegemonía menguante, no prosperó. Las razones son varias, pero entre ellas está la acumulación de intereses y miradas pluralistas en lo político y lo económico, que abrió como posibilidad la reforma electoral promovida por el presidente López Portillo y su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, en 1977, y que, considerada cosa menor por muchos en ese momento, probó ser poco menos que una revolución política,
como la calificara entonces nuestro gran politicólogo, como él insistía en llamarse, Arnaldo Córdoba. También ese 89, México vivía los estragos de una profunda crisis financiera y económica, desatada en 82 por la llamada crisis de la deuda externa y extendida al conjunto de la estructura económica debido en alto grado al draconiano ajuste impuesto a la economía y la sociedad por el gobierno del presidente de la Madrid para evitar que, en sus palabras, el país se nos fuera entre las manos. De cualquier forma o hipótesis interpretativa, lo que sobresale en esa época es la fractura no violenta del bloque dominante propiciada por la nacionalización de la banca en 1982. A partir de entonces, el país asiste a la cada vez más abierta exigencia del capital y la gran empresa. En el sentido de lo que se requiere, eran cambios y cirugía mayores en el Estado y sus relaciones con el resto de la economía interna y foránea, y de redefinir los linderos entre lo público y lo privado. Arribamos así a una nueva funcionalidad entre política y economía, entre Estado y mercado, y entre un capitalismo cada vez más globalizado y una democracia pluralista que, sin embargo, renuncia a los objetivos desarrollistas y de justicia social. A partir de 82, todo empezó a cambiar en el flanco económico. El crecimiento se reduce y estanca, y el producto per cápita decrece en ese decenio. Ese desempeño, determinado por la crisis financiera, la política de ajuste extremo y las rupturas del pacto político entre el capital privado y los grupos dirigentes, profundiza las grietas que habían emergido desde el gobierno del presidente Echeverría, tanto en las relaciones entre esos sectores como en las potencialidades de acumulación de capital y sostenibilidad del crecimiento económico. Esa devastadora crisis no impidió, sin embargo, que la diversificación estructural, buscada primero a partir del auge petrolero y propiciada después por el cambio en la estrategia con la apertura comercial y financiera de 85, se propulsara en 89 con la propuesta de un tratado de libre comercio de América del Norte. Tal vuelco estructural, sin embargo, no se ha traducido en nuevos o renovados núcleos dinamizadores de la acumulación, la producción y el empleo, lo que ha afectado la cohesión social. El empleo precario afecta hoy a millones y los ingresos provenientes del trabajo se han concentrado y arrojan un panorama de injusticia distributiva, tanto social como de mercado. La inversión pública se ha reducido a su mínima expresión y la privada ha sido insuficiente para sostener ritmos de crecimiento aceptables. La desigualdad regional se ha profundizado y las modernizaciones productivas propiciadas por el Tratado de Libre Comercio no han dado lugar a una matriz dinámica y dinamizadora del conjunto económico nacional. Atrás quedó, sin embargo, la apertura primaria exportadora del porfiriato y, desde luego, la reedición de esa apertura con el auge petrolero. Desde la crisis de los años 80 y los ajustes emprendidos para pagar la deuda externa y apurar la inscripción de México en los nuevos territorios de la globalización, se anotó un fenómeno dañino y contrario a una implantación productiva de la nueva estrategia de apertura externa adoptada. Desde la contracción del Estado empresario e inversión, se ha contraído el ritmo de la inversión, lo que ha resultado en una pérdida progresiva de la potencialidad nacional para acumular capital y poder sostener un crecimiento económico que genere los empleos socialmente necesarios, produzca los excedentes necesarios para fortalecer el Estado y hacerlo capaz de enfrentar la cuestión social. El país vive en una trampa de crecimiento lento y desigualdad, como lo describía Jaime Ross, que reproduce la segmentación del conjunto nacional, agudiza la división norte-sur hasta el extremo que hoy recoge la migración masiva desde Centroamérica y pone a México en una crisis social de grandes proporciones.
Son estas trampas y déficits mayores los que deberían definir el derrotero del debate político nacional y los planes de recuperación económica para la superación sostenida de la cuestión social. La democracia tiene que ser capaz de asumir estos reclamos provenientes de su estructura que no es ni ha sido solo política. El reclamo del movimiento de 68 derivó en un reclamo político de apertura y democracia, pero no se han atendido otras deudas del desarrollo, en particular el reclamo social. La política se ha vuelto plural y la economía abierta y diversificada con perspectivas de aumentar su potencial merced a la extrema competencia que han traído los nuevos mundos que surgen al calor de la crisis global y las mutaciones hegemónicas que vivimos. Sin hipérbole alguna, China e India son algo más que economías emergentes que buscan lugar en las constelaciones que se forman al calor de esta nueva gran transformación, diría Polanyi, capitalista de la postcrisis global. Son con evidencia cada día mayor grandes formaciones de poder y liderazgo en desarrollo que pretenden ser hegemónicas. Sin embargo, es obligado reconocer que estos cambios en la morfología e histología de la política, la economía y los principales medios de comunicación del país con el mundo no han propiciado la conformación de núcleos dinámicos donde pueda asentarse una verdadera, sustancial redistribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades. México no tiene una economía sólida ni los empleos suficientes y bien remunerados. Nuestra característica sigue siendo una profunda desigualdad y altos niveles de pobreza. Seguimos incapacitados para sustentar nuevas plataformas de bienestar generalizado, articulado por dispositivos institucionales y dinámicas económicas endógenas inscritos en objetivos de equidad e igualdad. Después de la crisis de 2008 y su secuela de lenta e incierta recuperación, lo que prima como amenaza inminente en los nuevos mundos son los nacionalismos extremos, la xenofobia y el racismo, el olvido radical de los valores de la Ilustración y las democracias sociales que pudieron erigirse en la segunda posguerra. Sociedades más desiguales y crecientemente acosadas por todo tipo de brechas y violencias obligan al capitalismo mismo a preguntarse de nuevo si los 30 gloriosos que siguieron a 1945, más que un avance, fueron una excepción, y que ahora el mundo, en particular las franjas avanzadas, tiene como perspectiva una azarosa transición hacia una decadencia que traería el fin de esa formación económica y social cuyos extremos parecían haber sido modulados gracias a la expansión de las democracias. No se trata de escenarios extravagantes o, como diría don Alfonso Reyes, extralógicos. Son panoramas que señalan realidades presentes y que incluso son enarboladas por las extremas derechas en Europa, en los Estados Unidos de América. La combinación entre economía y política, democracia y capitalismo, Estado y mercado, vuelve como un conjunto de dilemas que por su gravedad exigen acción integral por parte del Estado y unas coaliciones multiclasistas que la sostengan. La hora de una nueva economía mixta para el desarrollo y la justicia social podría haberle llegado a la democracia y el pluralismo mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rolando, por esta extraordinaria presentación, un recuento reflexivo, como nos tienes acostumbrado, de lo que ha ocurrido en las más recientes décadas, puntualizando las referencias que anuncian debates que seguramente tendremos en las semanas y meses que siguen en nuestra facultad, en nuestra UNAM. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes por estar aquí y reitero mi agradecimiento y felicitación al doctor Rolando Cordera.